Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Lisbeth Armero y hoy vamos a hablar sobre la semántica. Para iniciar este video quiero mostrarles cuál es el contenido que vamos a tratar y pues dentro del contenido están los temas sobre las definiciones de semántica, la conciencia semántica, que es la que utilizan los estudiantes a lo largo de todo pues, su desarrollo académico, ¿no? Tendremos también las formas de aprender la semántica y lo más importante que ya es lo que más nos compete a nosotros como docentes, que es la semántica en el aula. ¿Cómo podremos implementar estas estrategias o cómo podemos llegar a nuestros estudiantes para así poder generar una mayor empatía y poder lograr que ellos tengan mayor conocimiento? Bien, hablemos de la semántica. Empecemos diciendo que la semántica, pues como ya hemos venido mencionando en varias clases, estudia el significado de las palabras. Recordemos también que a través de ella se puede transmitir e interpretar los significados, es decir, la persona que emite el mensaje y la persona que lo recibe. Recordemos también que este contenido de los mensajes es la unión de palabras que forman, pues obviamente oraciones y estas logran el sentido, darle sentido a la comunicación entre los seres humanos. Recordemos también que este de aquí puede ser, el mensaje que se emite puede ser denotativo o a su vez puede ser connotativo. Varía dependiendo el significado del contexto o el contexto, perdón, en el que nos hemos estado criando, en lo que nos hemos desarrollado. Bien, me resulta súper importante pues hablar sobre la RAE y eso sí lo voy a leer. Es una disciplina que estudia el significado de las expresiones lingüísticas, ya sean palabras, sintagmas u oraciones. Y como bien sabemos, pues estas palabras están conformadas por sílabas y a su vez estas sílabas están conformadas por letras. Y la agrupación de todas aquellas palabras, pues es el resultado una oración. Y como lo dijimos anteriormente, esta oración se puede interpretar de forma connotativa o de forma denotativa dependiendo las palabras que usemos y el significado que se le pueda dar pues a aquellas. Recordemos también que estas forman parte de la gramática y ayudan a la morfología y a la sintaxis. Es por esto que empezar a desarrollar la semántica, luego de que los estudiantes desarrollen y aprendan los morfemas, pues resulta de mucha importancia y estas van estrechamente ligadas y consideradas entre sí. Recordemos también que la semántica tiene un fin muy importante y es un objetivo claro, el cual es explicar el significado de todas las palabras, las expresiones y las oraciones. Y bueno, como lo hemos mencionado, pues recordemos que las palabras están constituidas por letras y estas palabras, pues a su vez, tenemos palabras homófonas, homógrafas, que pueden dar diferentes significados. Entonces, debemos saber qué palabras van a acompañar a esta oración o qué expresiones van a acompañarme en lo que estoy pronunciando, en lo que estoy diciendo o en lo que estoy explicando para poder transmitir un mensaje de forma clara, para que así no se pueda tergiversar la información y exista un proceso de comunicación, un feedback que pueda pues generarse de mejor manera. Recordemos también que las oraciones es la agrupación de palabras y expresiones. Entonces, podemos decir que la semántica resulta importante para los niños desde que inician su vida estudiantil para que a lo largo de su formación académica pues vayan desarrollando y vayan formándose de mejor manera. Bien, recordemos que todas las palabras, que todas las oraciones tienen un significado denotativo y un significado connotativo. Ahora bien, antes de adentrarnos a un ejemplo, definamos. El término denotativo es algo literal, recordémoslo bien, y el término connotativo pues apela mucho más a los sentimientos, a las emociones, a las sensaciones de las personas, mientras que lo denotativo pues le dice las cosas tal cual como es. Es decir, como podemos ver en la imagen, tenemos un niño ahogándose en un vaso de agua y es uno de los refranes más comunes que puede utilizar la gente. Por lo general, son los refranes los que llevan ese tipo de denotación y connotación, como por ejemplo, del árbol caído hacen leña. Podemos tomarlo de una forma literal, denotativa, que literal se cae el árbol, se corta y de ese árbol pues se forma la leña para generar el fuego en ciertos lugares. O podemos tomarlo de manera connotativa y apelar a que cuando algo te va mal o cuando algo pasa, pues sencillamente toda la gente se te viene encima y se aprovecha de lo que te está pasando para guiarse. Sucede lo mismo con el vaso de agua.
Muchas de las personas o muchos de nosotros hemos dicho alguna vez, ay, se ahoga en un vaso de agua. Nos referimos literalmente a que la persona se ahoga en un vaso de agua o nos referimos a que hace de algo tan pequeño un problema tan grande que no puede solucionar. Entonces, podemos decir que todas estas, aquellas oraciones que nosotros expresamos, depende mucho de la forma o de la entonación en la que le damos para que la gente le entienda. Ahora bien, continuemos. Hablemos de los aspectos esenciales del desarrollo y de la conciencia semántica, que cuáles son los pilares pues fundamentales en lo que la conciencia semántica se basa. Y es que uno de sus objetivos principales pues es poder comprender, como se los venía comentando anteriormente, que el mensaje se pueda entender de forma clara y que las palabras, que la utilización de las palabras sea correcta. Recordemos también que esto de aquí logra que las personas pues tengan un proceso de comunicación mucho más efectiva, una comunicación mucho más asertiva y que se puedan expresar los mensajes sin ninguna confusión y así podamos hablar y escribir de una forma correcta y emitir un mensaje. Transmitir emociones, ideas, sentimientos, todo lo que queramos expresarnos a través de nuestra conciencia semántica. Bien, ahora sí, adentrémonos un poquito más a lo que nos compete. Tenemos una investigación realizada en el 2022 por Ángel Sánchez Fuentes, quien es un licenciado biólogo con más de 30 años de experiencia y que se ha encargado pues de estudiar a lo largo de todo ese terreno, de todo de toda su trayectoria, el estudiar en los centros de formación y a crear de todo esto, crear blogs informativos que nos pueden ayudar y nos dan efectivas técnicas para poder tratar con nuestros estudiantes y poder educarlos de una mejor manera. Bien, formas de aprender la semántica. ¿Cómo los niños aprenden la semántica? Parte de lo que los niños pueden aprender la semántica, hablemos de la experiencia directa, que es más bien lo que ellos hacen, lo que ellos palpan y lo que ellos logran realizar. Entonces no le podemos, por mucho que le digamos a un niño, te vas a caer, te vas a caer, te vas a... Él se tiene que caer para poder aprender la lección. Sucede lo mismo. Entonces ellos empiezan con los cuadernos a dibujar, a imitar, a pintar, y ellos están aprendiendo. El error que ellos cometen, se dan cuenta del error y para la próxima vez que vayan a realizar la misma actividad, pues ya no van a cometer aquel error. Tenemos también las imitaciones. Recordemos también que los niños aprenden de todos nosotros y pues todo lo que nos ven hacer a nosotros, eso es lo que ellos replican. Entonces, si uno grita, ellos van a gritar. Y esta es una forma de aprender semánticamente el significado de todas las palabras, las acciones que realiza. Ahora, tenemos también otra de los métodos para aprender los temas de la semántica, es la forma explícita. Y esto nos compete netamente a nosotros. Puede que las imitaciones los niños lo vean más en casa, con sus familiares o con las personas que viven. Pero si hablamos de la experiencia explícita, que es más con el tutor, con la persona que la está guiando, académicamente o en el hogar, esta persona se encarga de explicar y darle el contexto y darle a entender el significado de las palabras. Y otra de las formas que también nos menciona este gran autor es la inferencia en la educación. ¿A qué nos referimos con inferencia? Pues bueno, es más bien intuición de los estudiantes, intuición de los niños. Cómo el niño ya llega a deducir por sí mismo aquella cuestión, aquella actividad que está a seguir. En este ejemplo tenemos que él está revisando las huellas y está pensando pues que obviamente si hay huellas es porque alguien pasó por ahí. Entonces, eso nadie se lo explica, nadie se lo dice, no lo vio y no lo aprendió, pero por intuición lo está deduciendo. Entonces, a esto vamos. Todas estas cuatro formas de aprender son la agrupación de todas estas cuatro formas de aprender es el resultado de las personas que somos, de los conocimientos que tenemos, de los conocimientos que obtenemos o de los conocimientos que podemos llegar a obtener para nuestra formación.
Ahora bien, me resulta importante hablar un poquito acerca de Ferdinand de Saussure, que bueno, todos lo hemos conocido como el padre de la lingüística, y todas aquellas obras que realizó a lo largo de toda su trayectoria, de todos sus años, pues nos han dejado grandes enseñanzas y gracias a él, pues podemos definir y entender mucho más el término de la palabra semántica. Recordemos también que uno de las grandes investigaciones o resultados que nos dejó para poder definir todas aquellas estas cuestiones es el resultado, perdón, el resultado sí, de lo que es significado y significante. Los términos que él empleó para entre sus investigaciones, hablando del significado refiriéndose a las palabras, a la palabra como tal, por ejemplo, mesa, silla, casa, y el significante. ¿Qué es lo que produce en la mente de la persona el resultado de esta palabra? Y no es lo mismo lo que sucede en mi mente, en lo que sucede en una mente de un niño de 5 años que recién está aprendiendo. Puede que tal vez mi mesa sea un poquito más elaborada mentalmente y puede que la de él tenga cuatro patas y una tablita. Pasa lo mismo con los lápices. Él se va a imaginar el lápiz con el que escribe, que puede ser verde, puede ser amarillo, puede ser negro. Mientras tanto, yo podré imaginarme la cantidad de lápices o la cantidad de colores que viene la palabra. Pero esto se debe a gracias a la trayectoria que se ha venido adquiriendo en la educación. Otro de los actores icónicos es John Searle, que también es un filósofo estadounidense que trata pues acerca de la teoría. Y él nos dice y nos aclara específicamente en uno de sus artículos que por medio del lenguaje se hacen las acciones sociales. Y es que es verdad, la sociedad se comunica a través del lenguaje. Entonces, tenemos que tener buenas bases, buenos fundamentos para poder entablar una buena comunicación con las personas. Bien, y ahora sí, para finalizar este tema, recordemos que nosotros como docentes lo que más nos compete es cómo vamos a tratar la semántica en el aula con los estudiantes. Y a continuación les he traído unas pequeñas dinámicas que pueden aplicar e emplear en sus aulas de clases para que así puedan llegar a tener una comunicación mucho más asertiva con sus estudiantes y puedan pues desarrollar mucho más el tema de la semántica. Hablemos de las historias encadenadas. Este es uno de los juegos que me gusta mucho. No he tenido la oportunidad de dar clases, pero si la tuviera, es uno de los juegos que más emplearía porque los niños que empiezan a crear una historia juntos en un salón de clases. Es más, en la presentación el primer día podemos utilizar la semántica para poder ir explicándoles un poquito más a los niños de cómo lo hacen ellos por intuición, sin saber que el resultado de toda esa actividad es el significado de la palabra semántica. Por ejemplo, mi nombre es Lisbeth, me gusta mucho el camarón y mi color favorito es el rojo. Entonces, la persona que siga atrás o el niño va a decir qué es lo que a mí me gusta y le va a aumentar un poquito más. Puede decir, a ella le gusta bailar, a ella le gusta cantar y ellos van a ir inventando. Aparte de eso, van a seguir desarrollando su creatividad. O en el salón de clases podemos decir que había una vez un lobo y el siguiente niño pues va a decir que el lobo era malo o que el lobo era bueno, que el lobo se comió a la caperucita, que el lobo viajó por el bosque, que el lobo lo mató el cazador. Entonces, a conforme ellos van desarrollando su imaginación, van creando el cuento que todos sus compañeros van iniciando y van desarrollando y ellos van a ir pues trabajando también, ejercitando la memoria. Otro de los juegos que me llama mucho la atención y que también les he traído para compartir con ustedes es las tarjetas del vocabulario. Esto se realiza un poquito más con los niños más pequeños, porque a ellos se les puede plantear en cartulina la palabra para que ellos empiecen a reconocer también lo que son las letras y puedan pues asociarlas con las imágenes. Sucede mucho en los niños que cuando inician a leer, que por ejemplo el sol y el sol va dibujado, entonces es la mezcla de imágenes y palabras para que ellos puedan leer correctamente y puedan ir pues trabajando también y ejercitando su memoria. Otro de los juegos que tenemos que también se puede emplear dentro del salón de clases con niños un poquito más grandecitos es la cadena de palabras. Muy similar al juego del inicio, pero en este juego pues vamos a denominar una categoría, como por ejemplo, hoy vamos a hablar sobre los animales. Entonces, si yo digo que yo en mi casa tengo un perro, tú en tu casa tienes y empezamos, un gato, un conejo, un león, un tigre, y así sucesivamente.
O podemos jugar con los colores. A mí me gusta mucho el color rojo, ¿y a ti? Y empezamos. Todos deben dar una palabra que se entrelacione o que se relacione dentro de eso. O por ejemplo, hoy vamos a hablar de los artículos que tengo en mi casa, como por ejemplo cocina, mesa, sala. Entonces ellos van relacionando toda esta clasificación de palabras para poder ir aprendiendo. Por ejemplo, necesito hablar de palabras que tengan la letra C. Y hablamos de cadenas, hablamos de casa, hablamos de carro y vamos generando pues un buen ambiente de aprendizaje. Otra de de los juegos que podemos emplear con los niños un poquito más grandecitos ya es la lluvia de preguntas. Enseñamos un objeto a alguien o a los niños y ellos en vez de decirme cómo se llama el objeto, empiezan a realizarme preguntas. Eso es para un poquito los niños un poquito más grandes que ya pueden desarrollar aquella conciencia y ya pueden generar en la unión de todas estas palabras, formar oraciones, formar preguntas y que ellos a través de una pregunta pues adivinen cuál es el objeto el que estamos tratando en clase. Ahora bien, tenemos otro de los juegos que puede ser o sonar muy repetitivo con los juegos anteriores, pero a este de aquí vamos a mostrarle a alguien o vamos a presentarle a alguien una palabra y pues lo primero que se les venga a la mente, ellos nos van a decir o van a tratar con nosotros. Ahora bien, antes de finalizar y agradecerles por todos, quisiera dar mis conclusiones y decir pues que la semántica es un camino abierto al desarrollo personal, al desarrollo estudiantil de las personas y que ésta logra fomentar pues la buena comunicación que por lo general es netamente indispensable en la vida de los seres humanos, en la vida de los niños, en el trayecto escolar y en el trayecto de la vida. Recordemos también que la semántica se da de uso diario, como pues lo mencionaba anteriormente, en muchas de las ocasiones nosotros lo hacemos de forma innata, sin necesidad de que alguien nos diga, ah, mira, vamos a hablar de semántica. Simplemente empezamos a hablar, empezamos a tratar, empezamos a jugar y pues sin darnos cuenta lo que estamos enseñando es semántica. Aprendiendo a leer, aprendiendo a escribir y aprendiendo a pronunciar. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias y los esperamos en una próxima emisión.